las actividades que nos ofrece Moodle, y la primera que vamos a trabajar es la actividad de base de datos. Una base de datos nos va a permitir a nosotros crear, mantener y buscar información en un banco de registros. La estructura de esas entradas es definida por el maestro como un número de campos. Los campos que nos vamos a encontrar van a ser de varios tipos, incluyendo casillas de cotejo, botones de selección, menú desplegable, área de texto, entre otros. Esa base de datos la vamos a crear de la siguiente manera. Como primer paso tenemos que acceder a nuestra plataforma utilizando un navegador. La plataforma que estamos trabajando nosotros durante este curso la encontramos en clairanetworks.net, diagonal Moodle 31, diagonal Moodle. Tenemos que acceder con los datos de profesor, con el usuario de profesor. Aquí ya tengo a este usuario que ahora tiene el rol de profesor del curso 1 de Clara Networks. Acá tenemos el curso, la sección que en este caso maneja un formato de semanas. Bien, inicialmente ustedes se van a encontrar su curso de esta manera, sin la opción de agregar actividad o recurso. Para que nos muestre esa opción, tenemos que darle clic a este botón de activar edición para empezar a trabajar con la actividad de base de datos. Acá realizar algunas pruebas con esta actividad. Y bueno, vamos a crear una base de datos de la semana del 16 de octubre al 22 de octubre. La vamos a crear de la siguiente manera. Simplemente damos clic a este enlace que dice añadir una actividad o recurso y seleccionamos la primera actividad que me aparece, que es la de base de datos. En el video anterior ya conocimos en qué consiste cada una de estas actividades. Vamos a recordar nada más los usos que le podemos dar a la base de datos. Podemos crear una colección colaborativa de enlaces de internet, libros, revisiones de libros, referencias de revistas, etc. Y también para mostrar fotos, pósters, sitios web o poesías creadas por alumnos para revisión y comentarios por pares. Vamos a crear esa actividad dándole doble clic o dándole clic al botón de agregar. Esta base de datos se compone de un nombre. Vamos a colocarle un nombre a mi base de datos. Mi base de datos para la semana 2. Vamos a mostrar esta descripción en la página del curso, dándole clic a este botón. Vamos a proceder ahora con la sección de entradas. Y acá va a depender de las características que ustedes quieran manejar para su base de datos. La primera se refiere a si nosotros como docentes necesitamos aprobar las entradas que se vayan agregando a la base de datos por parte de los estudiantes. Si quisiéramos nosotros como docentes aprobarlas, tenemos que darle clic al botón de sí. Pero si quisiéramos que esas entradas se cargaran de manera automática a la base de datos, dejamos esta opción en no. Como las entradas se van a estar almacenando en la base de datos de manera automática, entonces acá esta opción de permitir la edición de entradas aprobadas nos aparece deshabilitada. También podemos permitir comentar las entradas. Vamos a dejar la opción de sí para que en cada una de las entradas nosotros como docentes o como estudiantes podamos colocar algún comentario tanto para nuestros pares como para nuestros estudiantes. Como siguiente opción nosotros podemos indicar cuántas entradas requiere el estudiante enviar de manera obligatoria.
podemos colocar una entrada o hasta 50 entradas. De momento vamos a dejar esta práctica con una entrada. La siguiente opción, llamada entradas requeridas antes de verse, se refiere al número de entradas que el estudiante debe subir o colocar antes de ver el contenido. Acá vemos esa opción. Número de entradas que un participante debe enviar antes de que se le permita ver cualquier entrada en esta actividad de la base de datos. Vamos a dejar con una sola entrada esta opción. El número máximo de entradas se refiere al número máximo de entradas que un estudiante puede enviar en esta actividad. Por estudiante vamos a limitar solamente 2 entradas para esta práctica. La siguiente sección es la sección de disponibilidad y hace referencia a los periodos en cuanto a las fechas y horas que nosotros vamos a darle de vida a esta base de datos. Si quisiéramos darle una fecha de entrada y una fecha de término, tendríamos que habilitar cada una de estas casillas respectivamente. La sección de calificación, en caso de que nosotros tengamos alguna categoría para llevar a cabo la evaluación de esta actividad. En evaluaciones, o mejor conocido como rating, vamos a dejar para esta práctica sin evaluaciones. Avanzamos. En configuraciones comunes del módulo, dejamos todo como está. No vamos a tocar nada para este ejemplo. En marcas, podemos colocar algunos tags para esta base de datos. Vamos a ponerle acá, base de datos. Esa va a ser mi primera tag. Y en competencias, aún no tengo todavía establecido el andamio de competencias. Entonces, no voy a utilizar esta forma de evaluación mediante el uso de competencias. Ahora lo único que me queda es darle clic al botón de guardar, cambios y mostrar para observar la apariencia que tiene mi base de datos. La base de datos ahorita está vacía. Se podría decir que apenas la hemos creado, la base de datos. Lo que nos hace falta ahora crear son los campos. Los campos que, como les había comentado al principio, pueden ir o pueden ser de los siguientes tipos: campo de tipo archivo, campo de tipo botón de selección, campo de tipo casilla de selección, campo de entrada de texto, campo fecha, campo de tipo imagen, campo de tipo long, campo de tipo menú, multimenú, número, URL y área de texto. Vamos a empezar a crear un campo de tipo archivo. Seleccionamos ese campo. Vamos a colocar acá el nombre que le queremos dar al campo. En este caso, o para este ejemplo, vamos a utilizar el campo que diga archivo de la práctica 1. Acá, en este campo, se van a almacenar todos los archivos relacionados con esa práctica. Este es el nombre del campo y esta sería la descripción del campo. Este campo, en caso de que sea un campo obligatorio, un campo esencial, tendríamos que dejar habilitada esta casilla de campo requerido. Y acá, para finalizar, podríamos indicar también un límite para los tamaños de archivos. En mi caso van desde los 10 kilobytes hasta los 500 megabytes. Para esta práctica voy a dejar un tamaño máximo para los archivos de 100 megabytes y voy a darle clic al botón agregar. Hasta ahorita agregué apenas un solo campo. Aquí está el campo. Hasta estos momentos yo ya puedo empezar a subir entradas o archivos, pero vamos a generar otros 2 campos
cuando menos. Vamos a crear ahora un campo de tipo botón de selección. En nombre del campo vamos a colocarle el campo de sexo. En descripción del campo, escribe tu sexo. Va a ser un campo requerido, un campo obligatorio, un campo esencial. Y acá en opciones, una por línea, vamos a colocar las posibles respuestas. Masculino. Enter. En la siguiente línea colocamos la siguiente respuesta, femenino. En la tercera línea colocamos una tercera posible respuesta. Y damos clic al botón agregar. Vamos a agregar también una casilla de selección para que veamos la diferencia entre un botón de selección y una casilla de selección. En nombre del campo vamos a colocar pasatiempos. Selecciona uno o más pasatiempos. Va a ser un campo requerido también. En opciones vamos a colocar ver la televisión, navegar por internet, visitar el canal de Clyra Networks, otro. Y vamos a darle clic al botón agregar. Hasta ahí tengo 3 campos. Voy a agregar un campo más, un campo de tipo imagen. En nombre del campo vamos a colocar imagen del día o algún nombre que ustedes quieran manejar. Este va a ser un campo no necesario. Acá vamos a colocar un ancho en vista individual y también en vista de lista. Si se dan cuenta ustedes, en la parte superior tenemos acá varias pestañas y tenemos 2 tipos de vistas: la vista de lista y la vista individual. Acá vamos a indicar un ancho para la vista individual. Acá voy a manejar un ancho de 450 píxeles y una altura en vista individual de 300 píxeles. Para la anchura en vista de lista voy a utilizar un ancho de 100 y también una altura de 100 píxeles. Y el tamaño máximo para la imagen que suba el usuario en este campo de tipo imagen va a ser de 2 megabytes, mejor 5 megabytes. Agrego ese campo. Tengo 4 campos. Acá vemos el nombre de cada uno de los campos, el tipo de campo, si es requerido o no, la descripción del campo, y desde acá podemos realizar alguna acción con cada uno de esos campos: editarlo, editar ajustes o eliminar o borrar ese campo. Vamos a agregar otro campo que también me pareció muy interesante, que es el campo de URL. Selecciono ese campo. En nombre del campo vamos a colocar sitios de interés. Selecciono y lo pego también en descripción del campo. Acá vamos a seleccionar esta casilla, esta caja, para que ese hipervínculo o URL que nosotros escribamos automáticamente nos pueda vincular a la dirección que está escrita. Y también vamos a indicar que es un campo obligatorio y que vamos a abrir ese hipervínculo en una nueva ventana. En nombre forzado para el enlace vamos a dejarlo en blanco y vamos a darle clic al botón agregar. Hasta ahí tenemos 5 campos ya, 5 campos. Podemos agregar más campos, vean ustedes, incluso podemos repetir algunos campos. Vamos a probar el campo menú. En nombre del campo vamos a colocar campo menú.
En descripción vamos a colocar campo de tipo menú. En opciones vamos a colocar posibles opciones que van a aparecer en ese menú que nosotros estamos generando. Aquí vamos a colocar menú, submenú 1, solamente como ejemplo, submenú 1, submenú 2, 3, 4 y 5. Y con eso vamos a dar clic al botón agregar. Perfecto. Tenemos ahora ya la base de datos, tenemos los campos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos de distinto tipo cada uno de ellos. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir entradas, que serían los registros que van a agregarse a cada uno de mis campos. Ahí vemos. Estos son los campos de mi base de datos. Y ahora vamos a agregar una entrada. Vamos a darnos cuenta también que los campos que son obligatorios nos aparecen con un asterisco rojo. Son campos necesarios, campos obligatorios. Los que no, pues nos aparecen normal, como en este caso, o en este caso con la imagen, con el campo de tipo imagen. Vamos a agregar una entrada. El primer campo es de tipo archivo. Vamos a subir aquí un documento. Tengo acá un documento de Word. Lo elijo y lo subo. Vamos a esperar algunos segundos a que suba ese archivo al servidor. Perfecto, ya tengo el archivo. Ahora tengo acá un campo de tipo botones de selección, en el que vean ustedes, es válido solamente seleccionar una sola opción. En cuanto a sexo, pues seleccionamos solamente uno de ellos, no podemos seleccionar dos. En este ejemplo vamos a dejar el sexo masculino. En pasatiempos, acá estamos utilizando un campo de tipo caja de selección, y vean ustedes, la descripción de ese campo aparece cuando yo me posiciono encima de dicho campo. En pasatiempos, en el mío, principalmente es visitar el canal de Clara Networks y también navegar por internet. Puedo seleccionar dos selecciones, valga la redundancia, con el campo caja de selección. En imagen del día, acá tengo un campo de tipo imagen, por lo tanto voy a subir una fotografía, una imagen. Vamos a buscar por acá alguna imagen. Tengo una imagen y la voy a subir. Posteriormente vamos a pasar al campo de tipo URL. Acá vamos a escribir la página web. Y acá podríamos colocar algún texto relacionado a esa página. Vamos a ver. Vamos a dejarlo como Clara. Y por último llegamos al campo de tipo menú, en el que vamos a seleccionar alguna de las opciones que nos ofrece ese campo. Vamos a seleccionar acá submenú 4. Una vez completado todos estos campos, vamos a darle clic al botón guardar y ver para observar este registro que se va a almacenar en mi base de datos. O también puedo darle clic a este botón guardar y añadir otro para almacenar este registro y aparte mostrarme nuevamente este formulario para agregar otro nuevo registro. Voy a seleccionar la primera opción, guardar y ver. Y bueno, de manera individual no tengo ninguna plantilla todavía. Ahorita vamos a trabajar esa plantilla. Lo que vamos a hacer ahora es definir una plantilla para
mi base de datos, para los datos de mi base de datos. Me voy aquí a la pestaña de plantillas. En plantilla individual podemos manipular esta información colocando acá una cabecera. Vamos a ponerla acá, encabezado de mi base de datos. Y acá en la parte inferior, el pie de mi base de datos. Puedo guardar esa plantilla. Y ahora si me voy a ver lista, voy a poder observar la primera entrada que se agregó a mi base de datos. Acá tengo la primera entrada. Todo lo que veo acá es parte de mi primera entrada. Vean ustedes, tengo acá el archivo, la entrada de tipo archivo, acá la entrada de tipo botón de selección, acá las entradas para el campo de tipo caja de selección, acá tenemos la entrada para el campo imagen, acá tenemos la entrada para el campo URL. Si yo doy clic a esta URL, se va a abrir en una nueva pestaña. Ahí tenemos. Y también tengo aquí la selección que nosotros utilizamos para el campo de tipo menú. Desde acá yo puedo editar esta entrada, puedo darle clic acá para ver más información o puedo eliminar esta entrada. Acá en más información puedo ver la entrada de manera individual. Acá vemos la entrada de manera individual. Vemos que la imagen que nosotros estamos cargando acá en el campo de tipo imagen, pues alcanzó o tiene un tamaño más grande que el que se observa acá en la vista en lista. Acá vemos la vista en lista y acá vemos la vista de manera individual. Vean ustedes. Acá está la opción para agregar comentarios. Yo puedo escribir acá un comentario. Excelente entrada. Nos va a ser de mucha ayuda. Punto. Guardo mi comentario y listo. Ese comentario lo van a poder observar todas las personas que accedan a esta base de datos. Bien, vamos a ver qué estudiantes tenemos por acá registrados. Tenemos a el estudiante 1. Voy a acceder con los datos de ese estudiante 1 para que ese estudiante también agregue una entrada. Para eso voy a utilizar otro navegador. Acá el Google Chrome. Voy a acceder a mi misma plataforma. El nombre de usuario de este estudiante. Estamos en el curso 1. El nombre de usuario es usuario 1. Y su contraseña, por si quieren utilizarla, es usuario X1. Inicio sesión. Perfecto, este estudiante 1 ya está dentro del curso y lo primero que va a observar pues es lo que el docente o el profesor dejó acá en la sección, en las secciones del curso. Vamos a interactuar con la base de datos que está de la semana del 16 de octubre al 22 de octubre. Acá vemos 3 restricciones. La primera, este estudiante debe añadir una entrada más antes de poder ver las entradas de otro participante.
Esta restricción, recuerden ustedes que es una que nosotros estuvimos trabajando en la edición de esa base de datos. También ese estudiante debe añadir una entrada antes de poder ver las entradas de otros participantes, y hasta ahorita este estudiante no observa ninguna entrada en la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es añadir una entrada. Vamos a agregar acá un archivo, es lo que nos está pidiendo en primer campo. Vamos a agregar un archivo. Ahí tenemos ese archivo, lo subimos. Vamos a seleccionar un sexo, un pasatiempo. En imagen del día es un campo no obligatorio, vamos a dejarlo en blanco. En sitio de interés vamos a manejar esta dirección nuevamente, networks.net. En texto vamos a dejarlo en blanco, y en campo menú vamos a seleccionar el submenú 1 y vamos a dar clic al botón guardar y ver. Bien, ahora podemos observar que en la vista individual tenemos acá una página, dos páginas, la página 1 y la página 2. En la página 2 observamos lo que este estudiante acaba de agregar, y en la página 1 vamos a observar lo que el profesor subió desde su rol de profesor. Vamos a ver ahora la vista en lista. Vemos acá la entrada del profesor, la entrada de el estudiante. Desde acá podemos ver de manera individual la entrada, y vean ustedes que el estudiante no puede borrar la entrada del profesor, pero sí puede borrar su propia entrada. Ahí vemos de manera individual la entrada del estudiante. Me regreso a la vista en lista. Vamos a observar de manera individual la entrada 1. Y acá vemos el comentario que hizo el profesor 9, Cruz Hernández. Y acá vamos a colocar también un comentario. Me gustó mucho. Guardar comentario. Y listo. Desde acá me regreso al rol de profesor. Me regreso a mi curso y vamos a observar la entrada que el estudiante acaba de agregar a mi base de datos. Acá está la entrada. Vamos a ver de manera individual la primera entrada para observar el comentario que agregó el estudiante. Tengo dos comentarios. Acá vemos el comentario del estudiante 1. Si me voy a la siguiente entrada, pues veo la aportación de mi estudiante. Vamos a proceder ahora a borrar esta entrada, aunque también antes podemos realizar alguna edición. Ahí vemos que podemos cambiarle algunas opciones. Y también vamos a borrar esta entrada. Nos pregunta el asistente si estamos seguros de que queremos eliminar esta entrada. Vamos a decirle que sí, en borrar. Y listo, quedamos solamente con una entrada. Bueno, de momento sería todo para este video, en el que aprendimos cómo utilizar, configurar y agregar posteriormente entradas dentro de una base de datos.